Tatiana tal vez se fue a comprar la manguera 4000 y la vende a las 5000. ¿Dónde está? Bueno. Entonces, aquí hablamos con Marisol. Presente. Gracias, Sandra Milena. Presente. Gracias, Luz Neida. Ya se volvió esa hija. Ingrid Gisette. Presente, profe. Gracias. Lizeth Marcela. Sulimabel. Presente. Gracias, Silly Vanessa. Presente, profe. Gracias, Olinda Magnolia. Presente. Gracias, Aisa Juliet. Presente, profe. Gracias, Paula Daniela. Presente, profe. Gracias, Carlos Eduardo. Dora. Presente. Gracias, Oscar David. Laura Jimena. Laura Jimena. Nubia Patricia. Presente, profe. Gracias. Y Joyner Smith. ¿Cuántos tengo acá?
Ujú. Por ahí. Entonces, otra vez. Profe, yo no escuché que me llamaras. ¿Cómo que no escuchaste? ¿Con quién hablo? ¿Cómo es tu nombre? Dice Marcela Guzmán Rico. Dice Marcela. ¿Cómo que no le llaman ella? ¿Quién sabe? ¿Dónde andaba? Ah, pues aquí estoy. Ah, bueno. Listo. Entonces otra vez vuelvo a Luz Neida. Carlos Eduardo. Oscar David. Laura Jimena. Johnny R. Presente, Smith. profe, presente. Ah, bueno. Johnny R. Oscar David. Oscar, ¿qué pasó con su hermano Lam? Cuente a ver. ¿No sabe? No, señor, no puedo asistir porque tuvo que trabajar, profe. Ah, ok, para tener ahí presente. Y Joyner Smith. Carlos Eduardo. Y me falta por aquí. Luz Neida. Presente, profe, buenos días. Buenos días, me agradezco escucharla. Todos los días, profe, todas las clases siempre. Eso, sí me gusta a mí la gente positiva, ¿sí o no? Listo, entonces tenemos ahora sí. Faltarían aquí 1, 2, 3. Profe, buenos días. ¿Quién habla? Carlos Perdomo. Carlos Eduardo, listo. ¿Y el Jonier ya volvió? ¿Ya llegó o no llegó? Sí, señor, aquí estoy. Debe estar que llega. Ah, bueno, listo. Tenemos aquí ahora Aquí estoy, profe. Bueno, muy bien. Ojo a lo siguiente. Teníamos pendiente que se me hizo mi presentadora. ¿Dónde anda? Tenemos presente la exposición de una persona, ¿se acuerdan? Que le tocó grabar y tal. Dijimos, dejémosla ahí más bien, entonces la miramos más bien para que ella cuando esté. Profe, de dos personas, de Oscar Ullazar y de Ingrid. Ingrid. Entonces, ¿cuál de los dos quiere arrancar? El que quiera. Profe, Profe, yo. Hágale, señora. Espera que es que no tengo computador. ¿Tienes computador? ¿Será que se me puede ayudar con las diapositivas? Y el video, es que no tengo el material en la mano. Usted le envió eso a esta niña, ¿cierto? Sí, señor. Ah, pregúntele a ella a ver si lo tiene ahí, porque es que yo lo tengo ese noto y como tengo tantas cosas aquí, de pronto se le bloquea Bueno. todo eso. Bueno, Y ya les ya. tengo unos montados aquí también. Mira a ver si esta niña nos ayuda. Pero entonces arranque, Bueno. Oscar, a ver qué nos va a decir. Cuente a ver. Listo, profe, yo encontré otro método de eso, la libranza. Ajá. ¿Qué son las libranzas? Corresponde a la autorización que da el deudor a su entidad empleadora a descontar su nómina una suma determinada para aplicar a la cancelación de sus obligaciones ante una entidad financiera, y la entidad empleadora se compromete a entregar dichas sumas a la entidad financiera de un plazo previamente. ¿Qué son las libranzas? O sea, ¿a qué corresponde? Una autorización de una entidad deudora y empleadora, profe. Recuerden que fundamentalmente cualquier descuento que se le haga a un empleado tiene que estar previamente autorizado por el empleado. Yo no Sí, señor. puedo descontarle al empleado nada que él no haya autorizado. Estamos claros todos ahí, ¿no? Sí, señor. Era lo que veíamos también con, digamos, la semana pasada con este señor, con Alexander Coral. Usted tiene que autorizarlo o si no, no lo puede hacer. Por eso es que cuando una empresa hace un préstamo, por ejemplo, a un trabajador, si es que la empresa presta, ¿no? Porque hay unas que no prestan, pero en aquellas que prestan a uno generalmente le dicen, hágame una cartica y en la cartica me dice cómo es que va a pagar. Y entonces cuando a uno le llega, si uno está en el departamento de personal, uno tiene que decirle, le faltó escribir ahí, ¿cierto? Que en el caso de retiro voluntario
o involuntario, ¿cierto? Autoriza a la empresa para que le descuente las sumas que adeudare a la fecha de su retiro. ¿Estamos ahí o no? Sí, profe, listo, ahí sigo. Listo, ¿Qué sigue. es visación de libranza? Es tener en cuenta que la libranza es una modalidad de crédito mediante la cual el deudor, que es el empleado o pensionado, autoriza a su empleador para que evite su salario o pensión en cuota mensual. Uh-huh. ¿Cuándo caduca una libranza? La acción cambiaria directa prescribe en 3 años a partir del día de vencimiento. Es decir, que nuestra deuda respalda un título o valor, prescribirá a los 3 años, así que no, pues no es mucho tiempo el que tiene que actuar. Uh-huh. ¿Para qué sirve la libranza? Es un mecanismo de recaudo de cartera donde el deudor autoriza a su entidad empleadora a descontar de su nómina mensual o quincenal una suma determinada para aplicar a la cancelación de sus obligaciones ante una entidad financiera y la entidad empleadora se compromete a entregar dichas sumas. Para eso sirve, es un mecanismo de cartera, profe. Correcto. Es una situación de pronto que en lugar de hacerle a usted un crédito directamente, ¿cierto? Pues hace que lo hace a través de libranza y eso lo utiliza, yo lo he visto mucho con el banco, casi todos los bancos, pero lo he visto mucho con el banco, con el BBVA, ¿correcto? Y no a todo el mundo se le ofrece ese sistema, ¿no? ¿Estamos? Creo que Listo, también profe. también tienen en cuenta muchos, pues no, a veces el nivel de salario, no digamos del nivel del empleado, sino el nivel de salario que puede estar devengando una persona en un momento determinado. Porque, por ejemplo, si yo estoy pagando un vehículo, entonces que me descuenten ahora a través de libranza, pues obviamente por una cuota de un vehículo no es que sea tan bajita, ¿cierto? Bueno, depende de la clase de vehículo que tenga, pero generalmente no es que sea bajita. Entonces, a eso hay que tenerle cuidado. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué más? Profe, ¿cómo se cancela una libranza? Uh-huh. El cliente puede solicitar de manera personal en cualquier oficina o red nacional del banco sin ningún costo el salvo de la deuda junto con la devolución del pagaré con sello cancelado siempre como no esté encuentre amparo de otra obligación. Uh-huh. Entidades operadoras de la libranza son aquellas personas jurídicas o patrimonios autónomos que tienen consagrada esta actividad dentro de su objetivo social y puede estar constituido como establecimientos de ahorro, crédito, fondo de empleados y pensionados. ¿Qué pasa si no se paga una libranza? El trabajador puede demandar al empleador alegando el pago incompleto de liquidación y reclamar la sanción moratoria señalada en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, en razón de un descuento por libranza que fue declarado ilegal por un juez. Uh-huh. ¿Qué bancos le prestan a reportados por libranza? Banco de Bogotá, Bancolombia, Banco Falabella, Banco BBVA, Banco Popular, Banco Caja Social, Avevillas. ¿Quién vigila la libranza? La entidad operadora, de acuerdo con su naturaleza, será objetivo de inspección, vigilancia, control por parte de la Superintendencia Financiera Económica Solidaria o de sociedades según sea el caso. ¿Quién es el administrador de la libranza? Es el vendedor o tercero quien en virtud de un mandato administra o recauda los flujos correspondientes a las amortizaciones de los créditos de libranza. ¿Qué es libranza en un banco? Es un crédito dirigido a los empleados y pensionados, el cual se descuenta mensualmente de su nómina o mesada pensional según corresponda. Partes de una libranza: membrete, nombre del documento, nombre consecutivo, nombre del beneficiario, dependencia y cargo, dirección y teléfono, autorización al pagador, autorización adicional
en caso de retiro. Firmas con el número de documento de identidad. Listo, profe. Ok, muy bien. Entonces es fundamental, ¿cierto? Que ese tipo de documento, ese título valor, básicamente fue también emitido, digámoslo así, también para también ayudar a la parte de los trabajadores, ¿no? Porque incluso los bancos a veces lo tratan a uno de ayudar de esa forma, ¿cierto? Si usted quiere comprar, entonces o le hacen el crédito, pero se lo hacen a través de libranza y también para ellos asegurar el pago directamente desde la oficina. Ahora, o desde la empresa, ¿cierto? Hay empresas que de pronto no se prestan para eso, ¿no? ¿Listo? No es que sea una obligación de que la empresa no, si vamos a trabajar bajo libranza, no. Si la empresa, como eso también requiere un desgastico ahí, y acuérdese que desde que le nombre a usted que el empleado también puede mandar en caso de que no paguen, ¿cierto? Como en el caso, por ejemplo, yo no sé si ustedes han enterado de que a veces escucha uno que las personas les descontaron lo del seguro social y nunca pagaron. ¿Sí han escuchado ese tipo de cosas que les pasa a uno como empleado muchas veces o no? Sí, señor, claro. ¿Cierto? A más de uno le pasa esa cuestión, ¿no? Ah, no, que pagaron el entonces va usted al médico. Como nunca va, y el día que va no lo atienden porque no han pagado. ¿Cuánto hace que no pagan? 3 años. Ay, benditos sea mi Dios. Y ahí comienzan los problemas, ¿listo? Y una de esas partes, por ejemplo, lo que revisa la UGPP, ¿cierto? Es eso también, ¿cierto? El cumplimiento que se hagan de esas obligaciones. Muy bien. ¿Qué se me dice Ingrid? ¿Qué pasó? ¿Sí pudo hacerlo? Pues ya le escribí a mi compañera. Ujú. Estoy esperando a ver qué me dice. Tú hiciste un videíto de eso, ¿cierto? Sí, señor. Ok. Yo lo vi, pero porque, pues, sino que quería que se lo compartiera a los compañeros. Sin embargo, Yo tengo el video en el celular. ujú. No sé si se pueda compartir por el celular. Yo creo que es más complicado, pero si quieres intentarlo no hay problema. No, no, intentar a ver. Pero yo me ubico ahí. No sé. Es más complicado, pero vamos a ver. O si no, yo les voy compartiendo mientras esta chica nos ayuda. Mm, no me deja. Ah, espérate, yo mientras a ver si esta chica le ayuda y yo le voy compartiendo los que yo tengo. Ojo a lo siguiente, ¿no? Importante. A ver si nos deja compartir, que es que a veces eso no me toca los míos.
¿La pantalla? Sí, señor profe. Títulos, valores, definición y elementos. La legislación colombiana de... ¿Cómo está el sonido? Bien, profe. Ok, vamos a mirar estos 10 minuticos a esta individual que me parece que está bien. define a los títulos valores en el artículo 619 del Código de Comercio en los siguientes términos. Los títulos valores son documentos necesarios para legitimar el ejercicio del derecho literal y autónomo en que ellos se incorporan. Dicha definición comprende los elementos que caracterizan los títulos valores, como son su carácter documental y necesario, la incorporación del derecho, la literalidad, la autonomía, la legitimación para el ejercicio del derecho, elementos que se analizarán a continuación. Documentos necesarios. En primer lugar, es de señalar que en la medida en que los títulos valores son documentos que incorporan un derecho, la calidad documental es esencial para el nacimiento, conservación y disfrute del documento incorporado, y sin ella no es posible hacerle efectivo, tramitarlo a un tercero o utilizarlo como garantía. Así las cosas, y de acuerdo con la doctrina, el documento no tiene una función prioritaria, sino de disposición por cuanto integra el instrumento que atribuye a su tenedor legítimo la posibilidad de disponer del contenido del mismo. Incorporación de un derecho. La incorporación se refiere a la materialización de un derecho intangible en el documento. Por tanto, este elemento es el que da lugar a una unidad entre el derecho y el documento. La incorporación es la conexión entre el título y el derecho que representa, en virtud de la cual se determina el contenido del mismo. Libertad del título. La libertad del título constituye la delimitación en el alcance y contenido del derecho consignado en el título. Lo anterior significa que es el derecho incorporado y cualquier otro elemento accesorio o en él mismo son los que aparecen escritos en el documento. Este elemento es recogido en el artículo 226 del Código de Comercio en los siguientes términos. El suscriptor de un título quedará obligado conforme al tenedor literal del mismo. Autonomía. El artículo 627 del Código de Comercio señala expresamente que todo suscriptor de un título valor se obligará autónomamente. Las circunstancias que invaliden la obligación de alguno o algunos de los signatarios no afectarán las obligaciones de los demás. En tal virtud, la autonomía consiste en la independencia de las partes en su posición jurídica en relación con los derechos transferidos del proceso de circulación del título valor, lo cual implica que cada adquirente del título valor adquiere un derecho independiente al tenedor anterior y por lo tanto el derecho de cada uno de los suscriptores no se verá afectado por las excepciones personales que hubieran podido oponerse a los anteriores. Legitimación para el ejercicio del derecho. La legitimación hace referencia a la facultad que tiene el tenedor del título valor, siempre y cuando lo haya adquirido conforme a su ley de circulación para ejercer o disponer el derecho incorporado en el documento. Lo anterior de conformidad con la presunción contenida en el artículo 647 del Código de Comercio, acorde con la cual es considerada tener legítimo el título a quien lo posee conforme a su ley de circulación. Requisitos legales. En relación con las condiciones legales exigidas para la formación del acto o negocio jurídico que da origen al título valor, el artículo 620 del Código de Comercio señala que los títulos valores solo producirán efectos que contengan las menciones y llenen los requisitos que la ley señala, salva que ella los presuma. Es así como existen requisitos de carácter obligatorio cuya omisión afecta al negocio jurídico, tales como las menciones del derecho y la firma de quien lo crea, y otros que no le invalidan, como el lugar del cumplimiento o ejercicio del derecho, la fecha y el lugar de la creación. La ausencia de los requisitos obligatorios da lugar a la nulidad del título valor, en tanto que la comisión de los requisitos no obligatorios puede suplirse con las reglas que al afecto señala el artículo 621 del Código de Comercio.
La circulación. La circulación de los títulos valores hace referencia a la forma de negociarlos y por lo tanto la forma de transferirlos legítimamente. La ley de circulación aplicable al título depende no solo de la voluntad de su creador, girador, librador y otorgante, sino de los requisitos establecidos por el Código de Comercio para la transferencia de cada clase de título en particular, atendiendo a su calidad denominativos a la orden o al portador. Títulos a la orden. Los títulos a la orden, de acuerdo con el artículo 651 del Código de Comercio, son aquellos que se expiden a favor de una determinada persona en los cuales se agrega la cláusula a la orden u otro equivalente o se expresa que son intransferibles mediante el endoso del título valor seguido de la entrega del mismo. Los títulos a la orden más representativos son la letra de cambio y el pagaré. Títulos al portador. El artículo 668 del Código de Comercio señala que son títulos al portador aquellas expedidas a favor de una persona indeterminada y que transfieren simplemente con la entrega. Como ejemplo de esos títulos pueden citarse el cheque girado al portador. Endoso. Como se anotó anteriormente, el endoso es uno de los requisitos para la transferencia de los títulos nominativos y a la orden. Por medio del endoso, el endosante hace manifiesta su voluntad de transferir al endosatario su posición de tenedor legítimo del título, lo cual le hace permitir ejercer los derechos cambiarios en los términos que le faculte el endoso. Aval. El aval es una garantía cambiaria mediante la cual se garantiza en todo o en parte el pago de un título valor. La creación o existencia del aval se sujeta a la siguiente regla. El aval deberá constar en el título mismo o en una hoja adherida al mismo mediante la expresión por aval u otra equivalente. Deberá llevar la firma de quien lo presta. Cuando el aval se otorga en un documento separado del título, la negociación de este implicará la transferencia de la garantía que surge de aquel. La presencia de una firma en el título, cuando no se le puede atribuir otra significación, se tendrá como firma de avalista. A falta de mención de cantidad avalada, se presumirá que el avalista garantiza el pago del importe total del título. ¿Qué son los documentos soporte? Son los documentos que sirven de base para registrar las operaciones comerciales de la empresa. Todas las operaciones económicas que se realizan en las empresas deben ser registradas en los libros de contabilidad, pero a su vez, para que cada uno de estos registros sean justificables, deben soportarse con los documentos pertinentes para cada uno de ellos. Clases de soportes contables internos, emitidos por la propia empresa, que son utilizados internamente o por terceros. Externos, son emitidos fuera de la empresa, que posteriormente serán recibidos y manejados en la empresa. Lo que debe llevar un soporte contable. Todos los soportes contables deben tener la siguiente información general: nombre o razón social de las empresas que lo emiten, nombre, número y fecha del comprobante, descripción del contenido del documento, firmas de los responsables de elaborar, revisar, aprobar y contabilizar los comprobantes. Principales soportes contables: recibo de caja, recibo de consignación bancaria, comprobante de depósito, retiro de cuenta de ahorro, factura de compra y venta, cheque, comprobante de pago, letra de cambio, pagaré, recibo de caja menor, comprobante diario de contabilidad. De caja. El recibo de caja es un soporte de contabilidad en el cual constan los ingresos en efectivo recaudados por la empresa. Generalmente es un soporte de los abonos parciales o totales de los clientes de una empresa. El cheque es un título valor por medio del cual una persona llamada girador ordena a un banco llamado girado que pague una determinada suma de dinero a la orden de un tercero llamado beneficiario. Comprobante de pago, llamado también orden de pago o comprobante de egreso, es un soporte de contabilidad que respalda el pago de una determinada cantidad de dinero por medio de un cheque. Letra de cambio. Este documento negociable o título valor es una orden incondicional de pago que da una llamada girado para que pague a la orden o al portador cierta suma de dinero a la vista o en una fecha determinada. El pagaré es un título valor mediante el cual una persona se obliga a pagar cierta cantidad de dinero en una fecha determinada. Este documento se utiliza para respaldar los créditos bancarios.
Muy bien, ¿qué notaron de raro en esa presentación de esas chinas? Bueno, esas chicas más bien, entonces. ¿Qué dijeron como lo más importante? ¿Y qué más? Como yo les decía, que estaban asustadas, sin embargo, dieron siempre la cara y eso es importante. En una presentación, cuando ustedes hagan, tienen que estar presentes, tienen que mostrarse ahí, ¿cierto? Porque es que si no, como que les pierden interés. ¿Estamos claros? Bueno, profe. Esas son cosas que tiene que uno ir como teniendo en cuenta para que no les suceda. Espera a ver si es que aquí nos dejan a nuestros con control. Aquí tengo una de los... ¿Dónde la ven? Me dicen si bien ven la pantalla, si lo podemos lograr desde aquí o si no nos fregamos. Profe. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señor. Sí, es profe. Señora, ¿alguien me iba a hablar por ahí? Cuéntame. Yo, Ingrid, que sí, que ya hablé con la muchacha, ahorita entonces después del video le presento el... Ah, ok. Escúcheme, hasta que este también. ¿Ya están viendo a esta vieja aquí o no, la veneca? Sí, profe. Sí, profe. Vamos a decirle, nos da volumen que Muy buenas tardes, mi nombre es Mayra Rodríguez, estudiante de quinto año de Derecho de la Universidad Fermín Toro. Esta actividad es realizada con la finalidad de conocer en materia de Derecho Internacional Privado todo lo concerniente a los títulos valores. Para ello es menester iniciar con la definición de los mismos. Entendemos por un título valor que son documentos jurídicos negociables que responden a las exigencias del derecho mercantil de celeridad, de seguridad y de crédito. Para entender mejor qué es un título valor, pondremos el ejemplo de un cheque bancario. Este confiere a su tenedor el derecho de acudir al banco a retirar una cantidad determinada de dinero. Este derecho solo nace al momento que se elabora el cheque. Solo puede ser demostrado mediante la exhibición del cheque. Puede ser transferido mediante la transferencia, valga la redundancia, del cheque. Puede ser ejercido mediante la presentación del cheque y se pierde el derecho cuando se pierde el cheque. Entre las características más importantes tenemos la autonomía. Es independiente de cualquier negocio que pudiera haberle dado origen. Se basta por sí mismo, es decir, no requiere de otros documentos que expliquen su contenido. Su función natural es que está orgánicamente destinado a la circulación. La literalidad. Tiene incorporado un derecho de crédito o valor, que es el objeto, y los derechos y las obligaciones de las partes son los sujetos activos y pasivos. Se limitan y extienden de acuerdo a lo expresado en el propio documento. Por consiguiente, el título traduce un derecho literal. En virtud de la literalidad, lo que está escrito en un título de valor se repute como cierto, sin posibilidad de prueba en contrario. La incorporación. El derecho está contenido en el título. Se adquiere el derecho nacido del documento mediante la adquisición del derecho sobre el documento. Con la transferencia del documento se transfiere necesariamente el derecho. Sin la presentación del documento no puede obtenerse el cumplimiento de la prestación y la destrucción del documento comporta la pérdida del derecho. La abstracción. Entendemos por abstracción que el mismo tiene en sí su propia causa, dado lo cual el titular no requiere prueba complementaria con respecto a los motivos que originaron la expedición del documento para ejercer los derechos correspondientes. La falta de innovación. Al momento de suscribir un título de valor no se está pagando una deuda previa y creando a cambio de ella una obligación nueva, sino solamente se está suministrando
al acreedor un título negociable que le facilite el traspaso y el cobro de la deuda del título. La negociabilidad. Esta es la razón fundamental de su existencia. Mediante esta característica, el título de valor permite al titular que negocie con sus créditos y con lo cual, sin incurrir con engorrosos procedimientos del Código Civil, se facilita la agilidad y rapidez de sus operaciones mercantiles. ¿Cuál es la problemática que genera la utilización de estos instrumentos cambiarios en el derecho internacional privado? Esta problemática, cuando se presenta, se debe tomar en cuenta que existen en muchos estados diferentes políticas en cuanto al ordenamiento jurídico, por falta de uniformidad en los tratados y convenios con otros países. En Venezuela se creó la Ley de Derecho Internacional Privado y la misma se encarga de regular en este aspecto todo lo concerniente a estos instrumentos cambiarios. ¿Qué soluciones aporta el sistema venezolano en el derecho internacional privado en cuanto al tema? Como solución, el legislador se vio en la obligación de adoptar ejercicios definitivos sobre algunos problemas fundamentales o buscar soluciones evaluando tanto las ventajas como las desventajas. Una de las soluciones más aceptadas fue en la que se podría tener menos inconvenientes en lo que se refiere al desarrollo de la vida real. Y además persigue evitar la regulación de este tema, en especial el derecho mercantil dentro de los principios del derecho internacional privado. Cabe destacar también que las disposiciones sobre la materia deberían ser las contenidas en el proyecto de ley general de los títulos valores o de operaciones cambiarias. Esta ley en sí busca tener un profundo impacto en la reorganización del sistema venezolano en materia de los títulos valores. Esto es todo. Muchísimas gracias. Muy bien. ¿Cómo la vemos? Espera que no me preocupen que ya se me... Tenemos aquí a un... Señora. ¿Vas a poner otro video? No. Ya, yo con eso ya tenía. Es que estábamos esperando aquí una información. Dale, Tranquila. pues es que es para poner el video de Claro, la dale, compañera. tranquila. Ya espérate un momentico, yo me cierro aquí esto y aquí para que no tenga problema y se me dispare. Entonces yo ¿Listo? solamente pongo el audio porque pues como tengo el video en el celular y estoy en el computador conectado y tengo mal la señal, entonces toca solamente escuchar. Bueno, está bien, por ahí estamos escuchando. Ese profesor es... Mi nombre es Andy González y el tema es yo quiero. las acciones son títulos de renta variable que las personas de una parte de la empresa que se encarga de emitir el título, lo que lo vuelve accionista de esta y le concede derechos políticos y económicos. Es importante tener en cuenta que el inversionista debe considerar la inversión en acciones como algo a mediano y largo plazo, pero teniendo en cuenta que puede venderlas en cualquier momento basándose en la liquidez del mercado. Cuando la empresa inscribe sus acciones en la Bolsa de Bogotá, las ventas o compras que se realizan deberán hacerse en bolsa por medio de una sociedad comisionista de bolsa, en las que se pueden efectuar aquellas transacciones cuyo valor sea inferior a 500.000 pesos. Son títulos nominativos que no puede emitir. Para emitir acciones y ofrecerlas públicamente son las sociedades por acciones. El capital de las sociedades se dividirá en acciones de igual valor, los cuales se representarán en títulos negociables que deberán ser nominativos e indivisibles. Aspectos que hay que tener en cuenta. Rentabilidad y riesgo son dos conceptos que están directamente relacionados en
todos los productos del mercado económico. La posibilidad de obtener importantes ganancias lleva incluida la asimilación de grandes riesgos. La elección final depende de la inversión que debe crear una estrategia que le evite perder capital, sobre todo si su situación económica no es bollante. Valores. ¿Qué tipos de valores hay? Los valores que toman una acción se pueden clasificar en tres partes: valor nominal, valor patrimonial o valor intrínseco, y valor del mercado. Valor nominal es la cantidad de dinero representada en el título al momento de su emisión. Valor patrimonial o valor intrínseco es el resultado de dividir el patrimonio líquido de las empresas entre el número de acciones en circular de la misma. Valor de mercado es el precio que tiene la acción en el mercado público de valores. Tipos de precios de las acciones. En lo relativo al precio de las acciones, es posible distinguir lo siguiente: el precio de negociación, el precio base de negociación. El precio de negociación, que es el cual se realizan las compras y ventas del título valor. El precio base de negociación, que es el precio promedio moderado de las acciones trazadas durante el día anterior en la bolsa o bolsas en que esté inscrita dicha acción. Luego de determinado el precio base de negociación, se realiza el cálculo del rango superior e inferior de negociación para el día de los cuales corresponde. El superior al 10% más y el inferior al 10% menos del precio base calculado. Si por el efecto de la oferta o de la demanda se rompen los rangos mencionados, el mercado se suspende para esa acción por plazos que están previamente definidos, y cuando se reinicia la negociación se fija nuevamente el precio base. Diferentes entre acciones, bonos y obligaciones. Las acciones son títulos, valores, como los bonos. La diferencia entre una acción y un bono u obligación se da en que la acción otorga la propiedad de los activos de la empresa. Proporcionalmente significa el valor nominal de la acción respecto del capital social total. El titular de una acción a la vez es propietario de la empresa en forma proporcional al capital invertido en la acción, asumiendo mayor riesgo de depreciación de la inversión realizada en caso que la empresa no tenga beneficios, y mayor revalorización de la inversión si la empresa obtiene beneficios. Mientras tanto, el bono u obligación otorgan el derecho de crédito sobre la deuda de la empresa que emite el bono en el caso de un titular de bonos u obligaciones de la empresa. Es un acreedor de dicha empresa, teniendo derecho al vencer el plazo pactado a recibir la devolución del monto a desembolsado más los intereses devengados. Los bonos u obligaciones son inversiones en renta fija. ¿Qué es la readquisición de acciones? La readquisición de acciones es una figura que está contemplada por alguna de las legislaciones comerciales de ciertos países, permitiendo que la misma empresa pueda readquirir sus propias acciones. Clasificación y tipos de acción. Existen una amplia gama de diferentes tipos de acción: acciones ordinarias, acciones preferentes, acciones de voto limitado,
acciones convertibles, acción de voto limitado, acción industrial, acciones liberadas, acción propia, acción con valor nominal, acción sin valor nominal y acciones privilegiadas. Las acciones ordinarias son las que otorgan el derecho a participar con voz y voto en las asambleas de acciones de la compañía y permiten percibir dividendos de la misma. El objetivo de emitir estas acciones es vincular a nuevas acciones para poder financiar y desarrollar la empresa sin que haya ansiedad de incurrir en gastos financieros, es decir, en endeudarse. Acciones preferentes. Tipos de acciones que reflejan el valor patrimonial que tiene propiedad sobre las acciones comunes respecto al pago de dividendos. La tasa de dividendos de las acciones puede ser fija o variable, apareciendo dicho valor al ser emitida. Al ser propietario de estas acciones, se tiene derecho a recibir un dividendo mínimo y se cuenta con preferencia por encima de las accionistas ordinarios y el reembolso preferencial de su inversión en caso de que se diluya la sociedad. Este accionista tiene derecho a voto y le permite al emisor capitalizar su empresa sin que se pierda el control de la misma, puesto que le ofrece al inversionista un dividendo definido por la empresa a cambio de que no se interfiera en el manejo de la misma. Acciones de voto limitado. Son las acciones que otorgan derecho a votar en ciertos temas de la sociedad, figurando en el contrato de suscripción de acciones. Como compensación, dichas acciones son preferencias o con derecho a dividendo superior a las acciones ordinarias. Acciones convertibles. Son el tipo de acciones que pueden convertirse en bonos y viceversa. Si bien suelen los bonos convertirse en acciones. Acciones de industria. Permiten que en el aporte de las acciones sea en forma de un servicio de trabajo. Acciones liberadas. Son las acciones emitidas sin obligación de pagarlas por el accionista, ya que previamente son pagadas con cargo a beneficios o utilidades que debió percibir al accionista. Acción propia. Es la acción en la que el titular es la entidad emisora. Acción con valor nominal. Son las acciones en que figura numéricamente el valor del stock del aporte. Acciones de valor nominal. Son las acciones que no figura el monto del aporte, son una parte proporcional equivalente en el capital social. Acciones privilegiadas. Estas acciones le permiten a un accionista ordinario tener los derechos económicos como el derecho preferencial para el reembolso en caso de que se dé una liquidación. Un requisito indispensable que se debe cumplir para emitir acciones privilegiadas una vez que se ha constituido la sociedad es que la Asamblea General de Accionistas apruebe la emisión en las mismas con un mínimo favorable del 70% de las acciones suscritas. ¿Cómo se determina el precio de una acción? Las acciones se transan en un mercado abierto, las llamadas bolsas de comercio, y en ellas realiza la compra-venta de acciones en un determinado precio. Pero, ¿cómo se determina el precio de una acción? El precio de una acción, lo que realmente vale en un momento determinado, el valor fluctúa a instante. Se determinará en función de la negociación en el mercado, según lo que los compradores estén dispuestos a pagar y lo que los vendedores pidan por ellos, dando así origen al valor de cotización. El
El valor de cotización no es otro valor que el de equilibrio entre la oferta y la demanda. Un ejemplo, si hay muchos compradores, demanda, y pocos vendedores, la oferta, lo más lógico es que los vendedores piden un precio mayor por la acción y que los compradores pujen por quien les da más dinero al diferente para quedarse con ello. En este caso, el precio tiende a subir hasta el punto donde los compradores estén todos satisfechos o desistan de comprar esta acción por considerada cara. En el caso contrario, donde hay pocos compradores y muchos vendedores, los vendedores pujan bajando el precio hasta que se pueda quedarse con los pocos, hasta que se pueden quedar con los pocos compradores que hay en el mercado. Listo, profe. Siguiente, si nosotros escuchamos, ¿cierto? Hay esas acciones, hay unas acciones de pronto cuando uno le habla, ¿cuál es el valor patrimonial de esa acción o el valor intrínseco? Recuerden que simplemente es tomar el total del patrimonio y que los que trabajamos con el Plan Único de Cuentas sabemos que el código 3 se refiere al patrimonio, pero ese 3 incluye el 31, el 32, el 33, el 35, etcétera. ¿Listo? Para que tengan presente eso, que era una aclaración por ahí. De todas maneras, nosotros vamos a mirar unas generalidades de esos títulos valores, porque me parece que es importante, ¿cierto? Que tengamos, por ejemplo, ¿qué sucede si en un momento determinado, ¿cierto? Yo firmo un documento en blanco. ¿Puedo autorizar a alguien o no que firmar a alguien un documento en blanco? ¿Sí o no? ¿Ustedes qué opinan? Sí. ¿Sí o no? Sí se puede, pero no se debería. No se debería hacer, pero siempre cuando usted quiere hacer alguna cuestión, o está firmando a veces un crédito en los bancos, generalmente lo aprietan por ahí, ¿cierto? Entonces dicen, "Dante, tiene que firmar un pagaré en blanco". Entonces, pues esas cositas vamos a mirar unas generalidades porque pues igual ya hicieron el trabajo y lo importante es que tengamos claros ciertos conceptos, no es más, ¿vale? Entonces coloquemos ahí generalidades de los títulos valores. Uy, ya vería, pero entonces para que dejemos el título. ¿Ya lo dejamos o no? Como una generalidad. ¿Quién se acuerda qué es un título valor? Una definición ahí rapidito antes de que tengo 3 minutos. ¿No se acuerdan? Pero qué cosa tan irregular. ¿Documento legal? Entonces decimos, no dejemos ahí generalidades y más bien lo trabajamos entre 8 días, ¿vale? Para que no se me estén estresando. Con eso tienen tiempo de repasar. ¿Cómo es el título, profe? Generalidades. Generalidades de los títulos valores. De los títulos valores. Gracias. ¿Listo? Y con eso trabajamos así. Pues vamos a hablarlo muy general también, ¿cierto? Porque pues igual, si ustedes observan en la medida que yo voy trabajando un título valor, pues eso se me va a abrir en muchas ramas. Entonces, es digamos, algo como general, para que lo tengamos ahí también de consulta. ¿Listo? Listo, profe. Entonces, por favor, me muestran otra vez las caras a ver si dejo de hablar con fantasmas, para que nos quede la evidencia otra vez acá. Ya iba a decir, ¿qué se hizo el John? ¿Ya se durmió? Ah, no, ya se voló. No, pero aquí está presente el hombre siempre combatiendo. Bueno, muy bien. Entonces, los que nos vemos en la siguiente link, los que siguen conmigo y los demás, entonces, que tengan un excelente fin de semana. ¿Listo? Igualmente. Dios los bendiga, suerte, pues. Ya nos hablamos con los demás. Bueno, que descansen, suerte para la otra clase. Ya nos vemos en la otra, entonces.